¿Qué secretos se llevaron los caballeros templarios a la tumba? ¿Qué tesoros ocultaron antes de su repentina desaparición? Estas preguntas han resonado a través de los siglos. Los templarios fueron más que monjes o soldados. Fueron un enigma que transformó el mundo medieval, dejando un legado de conspiración, fortunas perdidas y preguntas sin respuesta. Únete a nosotros mientras desentrañamos la leyenda, buscando la verdad detrás de uno de los misterios sin resolver más grandes de la historia. En el siglo XII, un puñado de caballeros prometió proteger a los peregrinos en Jerusalén, formando los caballeros templarios. Su valentía y genio financiero los transformaron en una fuerza poderosa, banqueros, guerreros y agentes de confianza de reyes y papas. Pero su riqueza e independencia generaron sospechas. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, muy endeudado, los acusó de herejía y orquestó su caída. Los templarios desaparecieron casi de la noche a la mañana, dejando atrás una leyenda de tesoros perdidos y misterios duraderos. Antes de continuar, si quieres descubrir más secretos del pasado, suscríbete ahora y activa la campana. La historia templaria comenzó con fe. No con riquezas. 9 caballeros, liderados por Hugues de Payens, juraron proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Se les concedió alojamiento en el monte del templo. Vivieron en pobreza y tomaron votos de castidad y obediencia, encarnando un nuevo tipo de monje guerrero. Su reputación de piedad y valentía creció, y con el respaldo papal, el apoyo y las donaciones llegaron de toda Europa. De orígenes humildes, los templarios se convirtieron en una fuerza formidable, su fundación construida sobre la confianza y la caridad. Los templarios revolucionaron las finanzas medievales, creando el primer sistema bancario internacional. Peregrinos y nobles podían depositar riquezas en una casa templaria y retirarlas de forma segura en otra, eliminando los peligros de viajar. Su red financiera se extendía por Europa y Tierra Santa, haciéndolos indispensables para reyes y papas. Este imperio económico, construido sobre la confianza y la innovación, hizo a los templarios poderosos y temidos. La verdadera riqueza de los templarios era más que oro, eran tierras, influencia y conocimiento secreto. Las leyendas afirman que desenterraron reliquias y secretos bajo el templo de Salomón, alimentando mitos del Santo Grial y el Arca de la Alianza. Su poder político rivalizaba con el de los monarcas, y su secretismo generó sospecha y envidia. Esta mezcla única de autoridad militar, financiera y espiritual los hizo formidables, y los marcó para la destrucción. De todos los tesoros vinculados a los caballeros templarios, ninguno captura la imaginación como el Santo Grial. Es el cáliz de la Última Cena, del que se dice que recogió la esencia sagrada de Cristo en la crucifixión. Durante siglos, las historias han conectado a los templarios con este objeto sagrado. Las leyendas del Grial a menudo describen un castillo misterioso y caballeros encargados de su protección. Descripciones que se parecen a los templarios. Wolfram von Eschenbach nombra explícitamente a los guardianes del Grial como Templeisen, una clara referencia a los templarios. Si los templarios poseían el Grial, ¿qué pasó con él después de su caída? Una teoría apunta a España, donde un cáliz en la Catedral de Valencia es reconocido como un posible candidato. La búsqueda del Grial templario se ha convertido en una cruzada moderna, impulsada por la fe y el encanto romántico de un secreto perdido. El Grial representa el tesoro definitivo, no de oro, sino de verdad espiritual. Antes del Grial, existía otro artefacto legendario, el Arca de la Alianza. Se decía que contenía los 10 mandamientos y era el trono de Dios en la tierra. Un arma capaz de destruir ciudades, desapareció después de la conquista babilónica de Jerusalén. ¿La encontraron los templarios bajo el templo de Salomón? Si desenterraron el arca, eso explicaría su rápido ascenso al poder e influencia sobre reyes y papas. Las leyendas vinculan su descubrimiento con Etiopía. Otros sugieren que fue escondida en Europa. El Arca de la Alianza representa un poder divino puro. La idea de que este poder fuera empuñado por una orden militar secreta sigue siendo un profundo misterio. Más allá del mítico atractivo del Grial y el Arca, existía el tesoro tangible. Esta era la riqueza que el rey Felipe IV de Francia realmente codiciaba. Era una fortuna construida durante 2 siglos, una vasta acumulación de oro, plata, gemas preciosas y títulos de propiedad. Eran los activos líquidos de su imperio bancario internacional, el contenido de sus bóvedas en París, Londres y a través de sus miles de preceptorías.
Cuando Felipe ordenó los arrestos en ese fatídico viernes 13, su principal motivo fue apoderarse de esta inmensa fortuna y saldar sus propias asombrosas deudas con la orden. Él esperaba encontrar el templo de París rebosante de riquezas, pero se llevó una amarga decepción. Cuando los hombres del rey asaltaron la sede templaria en París, encontraron las bóvedas prácticamente vacías. El gran tesoro, la vasta reserva de monedas y lingotes que se rumoreaba que estaba allí, había desaparecido. La leyenda cuenta una historia dramática. En los días previos a los arrestos, una advertencia secreta había llegado a los líderes templarios. Al amparo de la oscuridad, se vieron pesados carros alejándose del templo de París. ¿Qué llevaban? Algunos dicen que fueron llevados a la costa, cargados en la flota templaria en La Rochelle, y zarparon hacia lo desconocido, quizás a Escocia, quizás a Portugal, o incluso a través del Atlántico hacia el Nuevo Mundo, mucho antes de Colón. Este tesoro desaparecido no era solo oro, también era su colección de reliquias sagradas, objetos de inmenso valor espiritual y monetario. Se sabía que los templarios poseían un gran fragmento de la Vera Cruz, una reliquia de Santa Eufemia de Calcedonia y muchas otras reliquias reunidas en Tierra Santa. Estos no eran elementos para dejar atrás, para que sus enemigos los profanaran. Eran parte del alma de la orden, símbolos de su fe y poder. Las leyendas también hablan de algo más siniestro. Libros secretos de conocimiento, evangelios heréticos y textos esotéricos que contradecían las enseñanzas de la Iglesia. Estos eran los secretos que, de ser revelados, podrían haber sacudido los cimientos de la cristiandad. Este tesoro herético es quizás el más intrigante de todos. Los cargos presentados contra los templarios, de profanar símbolos sagrados y rendir culto a figuras misteriosas asociadas con el nombre de Baphomet, probablemente fueron fabricados. Pero ¿qué pasaría si fueran una versión retorcida de una verdad oculta? ¿Y si los templarios hubieran descubierto una forma de espiritualidad que desafiara la autoridad de Roma? Este tesoro de conocimiento, un pacto secreto, habría sido su posesión más peligrosa. El oro podría gastarse, pero las ideas podrían iniciar una revolución. El verdadero tesoro que desapareció esa noche puede que no haya sido transportado en cofres, sino en las mentes de los caballeros que escaparon de la persecución. El fin de los templarios no llegó en un campo de batalla, sino en el corazón de la cristiandad. Su enemigo no fue un emir sarraceno, sino un rey cristiano, Felipe IV de Francia. Su reino era poderoso, pero su tesorería estaba vacía después de costosas guerras, dejándolo profundamente endeudado con los templarios. Él vio su riqueza como una solución a sus problemas financieros. Era más fácil eliminar al acreedor que pagar la deuda. Esto se trataba de codicia. Los templarios eran su próximo objetivo. Felipe orquestó la elección de un arzobispo francés como Papa Clemente V, trasladando el papado a Aviñón. El Papa era ahora efectivamente su prisionero, un títere para doblegar a su voluntad. El rey lanzó una campaña de difamación, susurrando sobre herejía. Hablaban de ritos secretos donde los reclutas eran obligados a negar a Cristo. Estas mentiras fueron diseñadas para poner a la opinión pública en contra de la orden. Ordenó el arresto de cada templario en Francia y la incautación de su riqueza. La era de los templarios estaba a punto de terminar en ruina y oscuridad, todo por la codicia de un rey. La fecha fue viernes, 13 de octubre de 1307. Una fecha que desde entonces ha sido sinónimo de mala suerte y malos presagios. Antes del amanecer, mientras los caballeros dormían en sus encomiendas, los hombres del rey atacaron. En una redada coordinada de eficiencia asombrosa, las puertas fueron derribadas en toda Francia. Desde el Gran Templo de París hasta la preceptoria rural más pequeña, los templarios fueron arrastrados de sus camas. Fueron tomados completamente por sorpresa. Eran monjes y guerreros de élite, pero ofrecieron poca resistencia. Estaban después de todo siendo arrestados por agentes de su propio rey, en su propio país. No podían comprender la magnitud de la traición. El mismo gran maestre, Jacques de Molay, fue arrestado en París. Había llegado recientemente a Francia a petición del Papa, cayendo directamente en la trampa de Felipe. Él y sus caballeros fueron capturados y encarcelados. Se les acusó de herejía, idolatría y falta de respeto a la cruz. Las acusaciones buscaban socavar la imagen sagrada de los caballeros y poner a la opinión pública en su contra. El plan del rey estaba funcionando perfectamente. Los arrestos fueron rápidos y totales. En una sola mañana,
La columna vertebral de la Orden Templaria en su territorio más poderoso había sido rota. La emboscada fue un éxito. Inmediatamente, comenzaron los interrogatorios. Y con ellos, llegó la presión. Los inquisidores del rey eran maestros de su cruel oficio. Bajo presión, muchos templarios cedieron y confesaron lo que se les exigía. Bajo una agonía inimaginable, muchos confesaron. Admitieron los cargos extraños y blasfemos que se les imputaban. Hablaron de renegar de su fe y rendir culto a una figura enigmática de barba prominente. Estas confesiones, obtenidas bajo presión, fueron la justificación legal que Felipe necesitaba. Las presentó al mundo como prueba de la culpabilidad de los templarios, silenciando a cualquiera que se hubiera atrevido a defender la orden. Los héroes de las cruzadas fueron ahora condenados por sus propias palabras. Pero incluso mientras los hombres del rey celebraban su victoria, hicieron un descubrimiento frustrante. Habían capturado a los caballeros. Habían tomado sus tierras y castillos. Pero el gran tesoro que esperaban encontrar faltaba. Las bóvedas del Templo de París, que se rumoreaba que contenían montañas de oro y plata, estaban casi vacías. La riqueza líquida, la vasta fortuna portátil que había motivado toda la operación, se había ido. Tenían el cuerpo de la orden, pero su alma financiera había desaparecido. El rey había tendido su trampa, pero parecía que los templarios, advertidos en el último momento, habían logrado llevarse su secreto más valioso. ¿A dónde fue el tesoro? Esta pregunta da inicio a la más grande búsqueda de tesoros de la historia. Los registros oficiales no dicen nada, pero las leyendas hablan de un escape dramático. Una advertencia llegó a los templarios, y ellos pusieron en marcha un plan de emergencia. Carretas cargadas con cofres salieron del Templo de París al amparo de la oscuridad, llevando el legendario tesoro templario hacia la costa. El tesoro fue cargado en una flota atracada en su puerto fortificado de La Rochelle. Mientras las fuerzas del rey Felipe se acercaban, esta flota zarpó en la niebla de la mañana, llevando oro, plata, reliquias sagradas y archivos secretos. El destino de la flota es un misterio. Nunca se ha encontrado ningún registro oficial de su viaje. ¿Navegaron hacia el norte, a Escocia, al sur, a Portugal, o al oeste, hacia lo desconocido? El tesoro histórico de los templarios se convirtió en leyenda, una desaparición que ha desconcertado a los buscadores de tesoros durante 700 años. Muchos creen que la flota que escapó de La Rochelle buscó refugio en Escocia, un reino en guerra a principios del siglo XIV. El rey Roberto I, excomulgado y buscando aliados, habría dado la bienvenida a los templarios, curtidos en la batalla, y a su riqueza. La leyenda dice que lucharon junto a Roberto I en la batalla de Bannockburn, asegurando la independencia escocesa. Si los templarios encontraron refugio en Escocia, necesitaban un lugar para esconder su tesoro y sus secretos, lo que nos lleva a la capilla Roslin. Construida por William Sinclair, cuya familia tenía conexiones templarias, la capilla Roslin está cubierta de tallas únicas. ¿Fue la capilla Roslin diseñada como una biblioteca de piedra, una bóveda para la sabiduría oculta de los templarios? Muchos creen que el tesoro templario, quizás incluso el Santo Grial, fue enterrado aquí, siendo sus símbolos un mapa codificado. Se dice que el legado templario en Escocia fluyó hacia una nueva hermandad, los francmasones, cuyos rituales y símbolos hacen eco de los templarios. Aunque Escocia sigue siendo un candidato principal, otra teoría propone un viaje mucho más audaz, hacia el oeste, a través del Atlántico. Esta teoría sugiere que los templarios poseían mapas y conocimientos más allá de su tiempo. Continuaron hacia lo que ahora llamamos Norteamérica, un siglo y medio antes de Colón. Esto nos lleva a la isla de Oak, frente a la costa de Nueva Escocia, Canadá. Por más de 200 años, esta isla ha sido el sitio de una obsesiva búsqueda de tesoros. Comenzó en 1795, cuando un adolescente descubrió una depresión circular. Este fue el comienzo del misterio del Pozo del Dinero. Los equipos han gastado millones tratando de excavar el pozo, protegido por trampas de inundación. Los teóricos templarios creen que la isla de Oak es el lugar de descanso final de su legendario tesoro. Los artefactos encontrados en la isla parecen apoyar los viajes precolombinos. El misterio es un laberinto de mapas y pistas codificadas. Una tablilla de piedra supuestamente decía: 40 pies abajo, 2 millones de libras están enterradas. Aunque la piedra se perdió, la leyenda persiste.
¿Es el final de un largo viaje que comenzó en el Templo de París? Los caballeros templarios fueron oficialmente disueltos en el siglo XIV. Sus tierras fueron confiscadas, sus líderes desaparecieron. Según todos los relatos, su historia debería haber terminado allí. Sin embargo, 7 siglos después, son más famosos que nunca. Su manto blanco y cruz roja son símbolos icónicos reconocidos en todo el mundo. Esta supervivencia es su verdadero legado, construido no sobre piedra u oro, sino sobre el poder de un misterio sin resolver, que sigue fascinando e inspirando, asegurando que los caballeros templarios nunca serán realmente olvidados. Así que nos queda la pregunta final y tentadora. ¿Existe realmente el gran tesoro de los caballeros templarios? ¿Hay una bóveda en algún lugar del mundo llena de las riquezas perdidas del Templo de París? ¿Esperan el Santo Grial o el Arca de la Alianza en una cámara oculta debajo de la capilla Roslin o de la isla Oak? ¿O es toda la historia nada más que una magnífica leyenda? Un mito nacido de las cenizas de una trágica injusticia. Un cuento romántico tejido para mantener viva la memoria de los caballeros. Quizás la verdad se encuentre en algún punto intermedio entre estos dos extremos, en las sombras grises que separan la historia del mito. Es muy probable que los templarios sí lograran salvar una parte de su riqueza. Una institución disciplinada, secreta y bien organizada seguramente habría tenido planes de contingencia. El tesoro que desapareció de París era real. Consistía en oro, plata y documentos legales preciosos. Es probable que haya sido dividido y trasladado en secreto y entregado a las encomiendas templarias en otros países que no estaban bajo el control de Felipe, como Portugal, Aragón o Alemania. Allí, habría sido absorbido discretamente por los activos de otras órdenes o por los tesoros reales, sus orígenes templarios deliberadamente oscurecidos para protegerlo. El tesoro no se perdió, sino que se lavó, escondido a plena vista. ¿Qué hay de los tesoros más esotéricos? ¿El Grial? ¿El Arca? ¿El conocimiento secreto? Aquí, entramos en el reino de la fe y la especulación. No hay pruebas históricas creíbles que respalden estas afirmaciones. Sin embargo, la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Los templarios fueron guardianes de Tierra Santa durante 2 siglos. Excavaron su sitio más sagrado. No es imposible que encontraran algo. Algo que transformó sus creencias. Algo que se sintieron obligados a proteger a toda costa. Quizás este tesoro no era un objeto en absoluto, sino una idea transformadora. Un secreto que se transmitió a través de susurros y símbolos entre aquellos que escaparon de las llamas. La búsqueda del tesoro templario, por lo tanto, es poco probable que termine alguna vez. Es un viaje que revela más sobre el buscador que sobre el tesoro mismo. Es un testimonio de nuestra fascinación perdurable por lo desconocido. Nuestro deseo de creer en algo grande y misterioso oculto a la vista. El verdadero tesoro que dejaron los templarios puede ser el misterio mismo. Es un legado que nos invita a convertirnos en exploradores, a adentrarnos en el pasado y a seguir buscando la verdad. Mientras haya preguntas sin respuesta y rincones inexplorados del mapa, la leyenda de los caballeros templarios seguirá cabalgando, llamándonos a través de los siglos. Si quieres seguir desenterrando las verdades ocultas de la historia, suscríbete al canal y acompáñame en esta búsqueda.